Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Franco y bienvenidos a la clase de ángulos. Para definir un ángulo, vamos a preguntarnos qué es un ángulo, ¿no? Pues un ángulo es una figura formada por dos rayos que tienen el mismo origen y que no están en la misma recta. Para que se pueda explicar bien, voy a dibujar lo ya antes mencionado, dos rayos. El primer rayo por aquí y el segundo rayo por aquí. Listo. Tenemos esos dos rayos. La figura que se forman en esos dos rayos, es decir, esto, va a ser el ángulo. Se me ocurre, por ejemplo, 60 grados. Listo, tal como lo dice la definición, ¿no? Ahora, ¿cómo denoto un ángulo? Pues se denota por letras. Por ejemplo, acá le pongo un A, O y un B. Lo puedo escribir de la siguiente manera. Este es el ángulo A, O, B. De esta manera se está denotado de una manera correcta. Ahora vámonos a los tipos de ángulos. Existen tipos de ángulos, por supuesto. Conocemos tres principalmente. El primer ángulo es el recto. ¿Qué características tiene el ángulo recto? Pues que tiene su medida de este ángulo es de 90 grados. Si ustedes pueden apreciar la imagen, el ángulo recto se parece a una L, ¿verdad? Y se denota por un cuadradito. Es decir, si tú ves este cuadradito, ya sabes cuánto vale. ¿Cuánto vale ese cuadradito? 90 grados. 90 grados. Puedes escribirlo de manera numérica o solamente cuadradito. Ya tú lo denotas que vale 90 grados. El segundo tipo de ángulo es el ángulo agudo. Profesor, ¿qué características tiene el ángulo agudo? Pues que este ángulo va a medir menos, menos que 90 grados. Por ejemplo, menos que 90 grados puede ser 80 grados, 89 grados, 5 grados, entre otros. El tercer tipo de ángulo es el obtuso, que a diferencia del agudo, lo que se va a caracterizar el ángulo obtuso es que va a medir más que 90 grados. Por ejemplo, mayor que 90, 91, 92, 110, entre otros. Listo. Acuérdense bien esos tipos de ángulos debido a que hay algunos problemas que te preguntan la definición o las características. Pasamos. Ahora debemos conocer la bisectriz de un ángulo. Profesor, ¿qué cosa es una bisectriz? Una bisectriz también es un rayo. Por ejemplo, acá tengo el ángulo AOB y voy a trazar la bisectriz. Voy a trazar la bisectriz de este ángulo. Es un rayo. Listo. Voy a nombrarle P. ¿Qué característica va a ser la bisectriz? ¿Por qué? ¿Qué significa bisectriz? Pues significa que esta bisectriz, el rayo que acabo de marcar, va a dividir en partes iguales al ángulo. Por ejemplo, si acá vale alfa, acá también debe valer alfa. Para comprenderlo mejor, vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Por ejemplo, tengo el ángulo... Vamos a tomar los mismos. A, O y B. Y vale 40. Supongamos que vale 40. Me piden trazar la bisectriz. Trazo la bisectriz, que es un rayo. Trazo la bisectriz. Ya, si todo el ángulo vale 40, si trazo la bisectriz, parte de manera igual, ¿verdad? Entonces esto y esto deben ser iguales. Entonces, si todo el ángulo vale 40, pues esta parte, la parte de arriba va a valer 20 y la parte de abajo también va a valer 20. ¿Por qué? Porque es una bisectriz, ¿no? Parte el ángulo a la mitad. Listo. Ahora una acotación más para poder resolver infinidad de problemas. A ver, tenemos acá se me ocurre A, O y C. Listo. ¿Te recuerdas cuánto valía, a ver, si hago esto? ¿Te recuerdas cuánto vale A o B? Tiene forma de L, ¿verdad? Y lo voy a denotar con un cuadradito. ¿Cuánto vale ese ángulo? Vale 90 grados. 90 grados. ¿Y cuánto vale también el... ¿Cuánto vale esto? B o C. También 90. También 90 grados. Entonces te puedo preguntarte cuánto vale desde A hasta C, que es prácticamente una media vuelta. La respuesta es 180.
Si tú ves una media vuelta, vale 180 grados. ¿Listo? Una vez tenido esto, ya podemos resolver algunos ejercicios. Vamos al ejercicio número 1, que es sencillo. A ver, tenemos dos ángulos, ¿verdad? Tenemos AOB y también tenemos el ángulo BOC. Listo. Me pide hallar X. Miren, miren, miren. ¿Acaso si hago todo esto desde A hasta C no es una media vuelta? ¿Y esa media vuelta cuánto vale? Vale 180. 180 grados, no te olvides. Entonces, profesor, ¿qué debo hacer para desarrollar este problema? ¿Qué pasa si sumas esto, que vale X más 10, y sumas también esto, este ángulo, X más 20? ¿Acaso no es lo mismo que una media vuelta? Fíjate, fíjate. Por supuesto que sí. Entonces significa que si tú sumas esto más esto, ¿cuánto te debe darte? 180. Vamos a hacerlo entonces. X más 10, que es el primer ángulo, sumo el segundo ángulo, X más 20, ¿a qué me debe dar igual? A 180. Listo, empiezo a operar de manera rápida. X más X, 2X. 10 más 20, 30. Igual a 180. El 30 que está sumando pasa a restar. 180 menos 30, 150. Ahora el 2 lo paso a dividir. 150 entre 2 me sale 75. ¿Verdad? ¿Verdad que estuvo sencillo? Ahora nos vamos a al segundo problemita, que es muy similar. Pregunto, ¿te recuerdas cuánto vale este cuadradito que está acá? Por supuesto que vale 90 graditos. Esto vale 90 grados. Listo. Y mira, fíjate bien la figura. ¿Acaso no es una media vuelta? Por supuesto que sí. ¿Qué significa? Que si tú sumas este ángulo, el primer ángulo que está aquí, más el segundo ángulo que está acá, más el tercer ángulo que está acá, ¿cuánto te debe sumar? 180. ¿Por qué? Porque es una media vuelta. Entonces, operamos. Planteemos la ecuación. El primer ángulo, 4x más 20, más el segundo ángulo, que es 90, más el tercer ángulo, que es 2x más 16. ¿Cuánto me debe darme esa suma? 180. Listo, pero de manera rápida. 4x más 2x, 6x. 20 más 90, 110. Más 16, 126. Igual a 180. Listo, el 126 que está sumando al lado izquierdo, que está aquí, pasa a restar al lado derecho. 6x igual a 180 menos 126. 180 menos 126 es igual a 54. Dejo el x solo y el 6 paso a dividir. 54 entre 6 me sale que x tiene un valor de 9. Listo. Ahora nos vamos al siguiente problemita, la cual ya va un poco más de texto, pero no está tan difícil. Veamos. Hallar el máximo valor entero de x si el ángulo AOC. ¿Dónde está AOC? A, O y C, que ya estaba marcado. Ese es el ángulo AOC. Te dice que este ángulo AOC es agudo. Es agudo. ¿Te recuerdas cuando un ángulo es agudo? Por si no te recuerdas, acá tengo nuestra pequeña copia. Un ángulo es agudo si el ángulo mide menos que 90 graditos. A ver, aquí ya dibujé ya el ángulo de 90 grados. Acá tenemos un ángulo recto, 90 grados. Y para que sea agudo, a ver, se me ocurre, por ejemplo, que ya no va a estar 90, ya no va a estar recto, ya no va a ser una forma de L, si no lo pongo acá. Y se me ocurre ponerle 89. Pregunto, ¿89 será un ángulo agudo? ¿89 es menor que 90? Por supuesto que sí. 89 es un ángulo agudo. Pero ahora, el problema te pide el máximo valor entero de x si A o C es agudo. Es decir, te está pidiendo el máximo ángulo agudo que puede existir. Entero, ojo con eso. Y obviamente es 89. ¿Por qué? Porque si me dictas otro ángulo agudo, pues va a ser 88, ¿verdad? 88, pero ¿cuál es mayor?
¿89 o 88? 89. Entonces nos quedamos con 89 porque me pide el problema el máximo valor, ¿verdad? El máximo valor. Entonces, ¿qué significa eso? Que el ángulo AOC va a ser 89. Entonces, si sumo 3x más 44, me debe dar 89. Empezamos a plantear la ecuación. 3x más 44 igual a 89. Listo. El 44 paso a restar. 89 menos 44. Y 89 menos 44 es 45. El X lo dejo solo. El 3 pasa a dividir. 45 entre 3 es 15. ¿Verdad? Entonces ya hemos hallado el valor de X en este problema. Pasamos al siguiente. Es un problema muy similar a lo anterior, pero en este caso me pide un ángulo obtuso, ¿verdad? El menor ángulo obtuso. Ya. Hallar el menor valor entero de X si el ángulo AOC es obtuso. ¿Dónde está AOC? AOC está acá. Dice que este ángulo debe ser obtuso. ¿Te recuerdas cuando un ángulo es obtuso? Aquí lo tenemos. Un ángulo es obtuso cuando es mayor que 90 grados. Ya. Entonces, tenemos acá el ángulo recto, que vale 90 grados. Se me ocurre, a ver, ponerlo, ya no ponerlo así, sino ponerlo hasta acá. Y que todo esto vale 91. Pregunto, ¿este ángulo que puse acá, que vale 91, será un ángulo obtuso? ¿Es mayor que 90? Por supuesto que sí. Entonces sí es obtuso. Sí es obtuso. ¿Y será el menor ángulo obtuso? ¿Será el menor ángulo obtuso 91? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque, a ver, si me dictan otro ángulo obtuso, pues puede ser 100, ¿no? ¿Y cuál es menor, 100 o 91? Obviamente 91. Entonces nos quedamos con 91. ¿Qué significa? Que el ángulo AOC, todo esto, mide 91. Planteemos la ecuación. 81 más 2x igual a 91. 2x lo despejo. El 81 paso a restar. 91 menos 81 es 10. Dejo el x y 10 entre 2. 10 entre 2 es 5. Entonces la respuesta para este problema, el valor de x es 5. Espero que se haya comprendido. Muchas gracias. Recuerden dejar su like y suscribirse. Nos vemos. Hasta luego.